Mañana juega la Escaloneta, festeja el Campeonato del Mundo, la Triple Corona. Y a hoy, en A Dos Voces, ahí entra la Problemeta. Así es, con Cristina Kirchner, la DT, que parece a veces una directora técnica fantasma, pero está encabezando la Escaloneta, Marcelo. Y los problemas, ¿no?, que tiene con la justicia resueltos y su teoría de la conspiración. Alberto Fernández, problema por todos lados. ¿Hace de Dibu, pero ataja alguna? Me parece que no, ¿no? Bien, Máximo sus bermudas, se pelea con todos, censura a todos como si fuera Juan Domingo Perón, pero no lo es, Está revuelta la cámpora, hay gente que se le anima. La Problemeta, el señor Axel Kicillof, no solo la inflación le perjudica al conurbano, sino todo el tema de la gendarmería y las peleas que tiene con la cámpora, con Máximo y con el propio Aníbal Fernández. Pero él quiere ir por la reelección y Aníbal Fernández es una especie de número 5. Le sacude a todo el mundo, Marcelo. Raspa y te deja marcado. Aníbal Fernández. Y hablando de la Problemeta, ahí está Sergio Massa. El 10, ¿no? El número 10. El número 10, pero problema por todos lados. El dólar, la inflación, los bonos. Bueno, hoy después vamos a hablar de las medidas que tomó hoy, ¿no? El Cuervo Larroque, mirá. Que no sabe si se va, entra en el equipo, pero mientras Cristina le diga, se pone la camiseta. Una sale suerte de marioneta de Cristina, ¿no? Cuando habla, un chirolita de Cristina. Cuando él habla, dicen que habla Máximo y habla Cristina. Mira, Agustín Rossi, jefe de gabinete, un defensor de Alberto Fernández. Sí, ahí está, entrando el equipo. Mañana entra la Escaloneta, gran fiebre mundialista y mientras tanto acá está la Problemeta. Todos tienen problemas, y todos, claro, le falta Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, que la metía de todos lados. Claro, muchos le dicen, dentro del peronismo, ¿por qué no miran a Perón cómo la embocaba, no como ustedes que la tiran toda afuera? Conducir O lo hacen en contra. ¿Cómo lo extrañan a Juan Domingo Perón? Y está Georgieva acá, con la tarjeta roja. Ahí está, la referee. Sí. Cristalina Georgieva. Ahí está Daniel Scioli. En instante vamos a hablar con él. Va a estar Facundo Manes y el debate. Ahí estamos viendo a Fernanda Vallejo. Ya empezaron a debatir esta tarde por Twitter. Sí, claro, Marcelo. Lo que pasa es que la economía está no caliente. Aguantaron. Recaliente, exactamente. No, efectivamente. Y tenemos una noticia a último momento. Y la noticia a último momento que el ENRE, ¿no? El ente regulador de electricidad, ha pedido a la justicia que no dejen salir del país a los directivos de Edesur, tensando aún más la situación entre Edesur y el gobierno. Esto es un pedido a nivel de carácter judicial, se acaba de conocer y hay una escalada precisamente en el conflicto. Sí, Marcelo, todo esto vos lo conocés mejor que yo, pero tiene un alto contenido político. Realmente a todos nos sorprendió en medio de la inflación, de los problemas económicos, esta intervención con plazo. Sí, ¿no? una intervención con plazo, con poca actividad con respecto a qué es lo que va a hacer el interventor, más bien va a ir a controlar, porque la operación está a cargo de la empresa Edesur y los accionistas no han sido tocados. Pero ahora en otro avance de esta ofensiva, el gobierno a través del ENRE pide que los directivos de Edesur, mucho humo, ¿no? Mucho humo político me parece, pero es un tema grave porque también puede tener repercusiones en todo el círculo rojo. Porque una cosa es que te objeten tu gestión y otra cosa es que pidan que no salga del país, o sea, que limiten tus movimientos de circular, ¿no? Dentro del país. El tema, Marcelo, es ahora que el gobierno interviene de Edesur, que ahora vamos a tener luz, van a aumentar las tarifas. No, y si además ya veedores había, inspectores había y Edesur en todo caso hizo lo que quiso, o el servicio no estuvo al nivel que se esperaba. Es cierto, con un nivel de calor y golpe de calor que duró más de 10 días y esto provocó un verdadero de balance en todo lo. Así que reiteramos entonces, ahí está, mira, Daniel Scioli y Facundo Manes. Ahora en un ratito van a hablar aquí A Dos Voces. Reiteramos entonces pedido para que los directivos de Edesur
no salgan del país en esta ofensiva política por parte del gobierno. Marcelo, y en unos días que estamos viviendo con la economía al rojo vivo realmente por todas las rojo cosas vivo, que bueno, están pasando. hoy el gobierno lanzó precisamente este paquete, esta suerte de festival de bonos, que se cambian bonos en dólares por bonos en pesos, ajustables por el tipo de cambio. Yo te diría que el gobierno con esto logró ponerle un paño frío al dólar, que venía subiendo. Bajó el dólar financiero, bajó el dólar, no mucho, pero por lo menos dejó de subir. Hay una gran convulsión política porque sobre todo de la oposición cuestionan mucho el tema de que los bonos dolarizados del ANSES pasan a especificarse, pero ajustados por el tipo de cambio. Porque Marcelo, corramos a la oposición del medio de todo esto por un segundo. Los jubilados tienen derecho a decir, otra vez se meten con nuestra plata. Sí, lo que pasa, bueno, viste, salió el ANSES y dijo, no, al final de la historia vamos a estar ¿Mejor? con mejor. Digamos, acá hay dos puntos centrales. Esa medida y la otra medida que dota al gobierno de una gran capacidad de intervención en los mercados financieros a través del mercado de bonos. Estas son las dos cosas. Hay que ver cómo funciona. Hoy dejaron Bajó de el subir. blue, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cómo? Bajó el dólar, bajó el blue. Claro, hoy bajó poquito, 3 pesos, pero bajó y yo diría que lo más importante, dejaron de subir. Bajó el dólar financiero, estaba arriba de 400 pesos, pero todavía no se empezó a instrumentar la medida. Sí. Es por el anuncio, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es? 20.000 millones de dólares menos que faltan de reservas y esto, digamos, le da un instrumento al gobierno, pero el problema ese no lo resuelve. El problema de la falta de dólares por la sequía no lo resuelve y esto todo indica que puede haber más tensión cambiaria en adelante, ¿no? Pero después ese tema lo vamos a debatir con Martín Tetaz y Fernanda Vallejo. Dale, ¿no? tenemos que hacer una pausa y ya está Scioli. Se vino con la corbata naranja, dicen que se viene la ola naranja de vuelta. Bien. Bueno, vamos a ver, ahí está. Y dicen que la casa ahí en el Tigre está muy activa de vuelta. ¿Ah, sí? Entre otros fue Alberto Fernández. Epa. A cenar, sí. Epa. Le vamos a preguntar a él. En un ratito, en A Dos Voces, programa full, top. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho, de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año. Solanas es genial. Bueno, y seguimos en A Dos Voces, un programa, está Manes, tenemos el debate, ahí Tetaz y Fernanda Vallejo, y está Daniel Scioli. Sí, a ver, ¿cómo le va, Scioli? Gracias por venir. Con quejas, primero con quejas. A Yo ver. pensé que a 25 años que comenzó mi carrera política prácticamente aquí, me En A acuerdo, Dos un Voces. histórico Sí. debate, me iban a recibir con los mejores goles del Pichichi. Un No, pero jugador, esta es la un problemática. jugador que Está no la pega problemita, patada, que mete goles. No querrá jugar en este equipo, tienen todos problemas. Pero bueno, yo estoy Como lo acá para extraña a solucionar. Perón, que lo tenemos ahí, que la metía de todos Era lados. Tirador. A ver, está claro, ¿no? Yo para no tener duda, un candidato a presidente. Precandidato porque Precandidato. todos tenemos que atravesar la instancia de la PASO. Lo dije con mucho compromiso y sentido de la responsabilidad. En una carta que hice pública, que la escribimos un fin de semana con Lorena, está mi hija acá, y como yo soy un apasionado al trabajo, al compromiso, sentía que había una demanda que de alguna manera tenía que comunicarme, no solamente con ese 49% que me acompañó en el año 2015, sino también con el conjunto de lo que está pasando en Argentina, que no puedo ser indiferente, y dije, acá estoy, y cuentan conmigo, y a partir de ahí, bueno, se generó lo que se generó. Bueno, ya mucha gente le está tirando cascotazo, ¿no? Bueno, Por ejemplo, yo- hoy trascendió que Massa no está de acuerdo con que usted sea candidato. Yo a los cascotazos voy a hacer como siempre, respondo con pelota de fútbol, con flores, con compromiso, con responsabilidad. ¿Por qué no Yo se lo que lleva hago bien? no lo hago en contra de nadie, lo hago a favor de todo y lo hago a favor del país, y porque escucho y estoy todo el día en sintonía, parece de todo lejos, pero estoy
muy siguiendo de cerca toda la problemática argentina, en un momento muy delicado, en un contexto mundial delicado, la crisis financiera, la crisis de la globalización, los problemas de la sequía. Entonces, yo respeto y pido como siempre que me respeten, ¿no? Siguiendo lo de Marcelo, digo, ¿por qué no se llevan bien? ¿Por qué no se quieren Massa y usted? No, pero eso es un mito, esas cosas que se instalan. Ah, un mito, de no. hecho, no, pará, digo la verdad, en la agenda con Brasil, hoy, sin ir más lejos, el BNDES, que era uno de los grandes objetivos de facilitar el financiamiento, logramos línea de crédito para exportadores brasileños que se puedan financiar a plazo mucho más largo y descomprimir y aliviar el uso de reserva acá. La semana pasada yo estuve con el presidente del BNDES para hacer viable el financiamiento del gasoducto, lo que nos va a permitir exportar más gas en Brasil. Tuvo la semana pasada Mendiguren con Tombolini una reunión de la Comisión de Industria y Comercio. Por arriba de cualquier cuestión está el sentido de la responsabilidad. Y yo estoy siempre, cuanto más problemas en el camino, más cerca me van a ver apoyando al ministro, obviamente al conjunto de nuestro gobierno, y con un gran respeto a la oposición, a sus ideas. Aquí hay una persona, yo tengo un gran afecto por su calidad humana, profesional, y está demostrando una gran calidad política, como Facundo Manes. Lo conozco de la vida, una persona que merece mi respeto, porque sé lo que significa la decisión que ha tomado para influir positivamente con ideas nuevas que necesita el país para encarar los desafíos futuros, que es lo que yo vengo a proponer a los argentinos. Brasil me dio la posibilidad de modernizarme, de actualizarme, de incorporar una visión de futuro, y esa propuesta del 2015, que esta vez no espero que pase elección y me digan, tenías razón, Daniel, esta vez espero que el pueblo argentino tenga la oportunidad de agarrar ese otro camino, porque lo que está en debate nuevamente es el shock del ajuste o el shock de la expansión productiva, y yo creo que de ahí viene la solución de fondo al problema del país. ¿Estuvo reunido con Alberto Fernández, la ñata? Pero permanentemente. A ver, Alberto viene a mi casa cuando estaba fuera del gobierno. Yo humanizo la política y mis vínculos son más allá de la responsabilidad institucional máxima que está ocupando en este momento. Así que es frecuente que vengan amigos, familiares. ¿Cristina quiere que sea candidato? A ver, le voy a contestar con una frase que dijo un colega de ustedes en una radio y me quedó: el traidor que nunca traicionó. Acá está. Entonces, de esta altura de partido yo no tengo que dar pruebas de coherencia, de previsibilidad, de confiabilidad. A ver, fui el vicepresidente de Néstor, goberné 8 años la provincia con Cristina, muchas veces con diferencia, con matices, con distintos puntos de vista, pero bueno, Cristina obviamente hizo todo lo posible para que usted no ganara. Bueno, esas son de las cosas así. Yo asumo la responsabilidad de la elección del año 2015, que fue un aprendizaje, porque a mí me gusta hacer autocrítica y entender y corregir y evolucionar. Ese es el sentido de la vida. Y escuchar a la juventud, porque hoy, escuchando a los jóvenes y entendiendo lo que les pasa, la incertidumbre, las preocupaciones que tienen, ahí es el camino hacia el futuro del país. Entonces, yo estoy enfocado en eso, en lo que hice toda mi vida, en aportar soluciones, no comentar realidades obvias, como lo demostré con Bolsonaro, porque ahora todo está de moda y dice, vengo a cerrar la grieta. Había más grieta que entre Argentina y Brasil, con un presidente de la característica ideológica y política como Bolsonaro. ¿Y saben qué? Reconstruí la relación, logré que Brasil va a ser el primer socio comercial de Argentina. El año pasado nos proveyeron de toda la energía que Argentina necesitó para evitar contratiempos. Solucioné 49 controversias y el récord de comercio bilateral más alto de los últimos 9 años. Daniel, cosas concretas les estoy hablando. Y mañana estoy en Córdoba con plantas de camiones, líderes que se iban ahí porque el Mercosur se estaba rompiendo. Y gracias a las gestiones que llevé adelante, pudimos preservar al Mercosur y al sector automotriz que emplea más de 200.000 En el debate presidencial que tuvo con Mauricio Macri, sí. Macri, hay una famosa frase, dijo, ¿qué te pasó, Daniel? ¿Por qué has cambiado? Sí. Bueno, yo tendría tantas preguntas para hacerle a Macri si se daría un nuevo debate. Creo que ese testimonio histórico, porque posiblemente esa noche la gente se habrá quedado con la idea, y yo lo entiendo, porque bajo la palabra cambio venía un gran ajuste. Quedó demostrado todo lo que anticipé que él iba a hacer, que me negaba,
lo concretó. ¿A usted le gustaría que Macri sea candidato? Volvimos al Fondo Monetario Internacional. Son dos visiones de cómo se proyecta el país al futuro. ¿Pero le gustaría a Macri Pero candidato? más que ponerlo en la persona de él, son las ideas que tanto él, porque ahora que están diciendo, vamos en el mismo camino, vamos a ajustar, pero más rápido. Y yo le digo a la gente, vamos a crecer más rápido, porque de la mano de eso vienen las soluciones a las políticas sociales para cambiarlas por empleo genuino, viene la recuperación de la clase media, la recuperación del salario, y Argentina tiene con qué. Yo veo un momento, mientras otros todo menos oscuridad y dificultades, yo veo con toda claridad lo que se viene para el país. Y yo leí en el viaje de Brasil para acá un libro de Juan Carlos de Pablo que decía, si alguien, en un momento dice un párrafo, si alguien tiene la intención de competir, no está en su sano juicio, porque encima puede tener la mala suerte de ganar y tener que hacerse cargo del país. Yo, obviamente, leo de todo y por de Pablo, como tengo respeto, porque me gusta leer y sus análisis y todo, y saco mis conclusiones. Bueno, yo veo, el mundo demanda lo que el país tiene, y para eso que hay que hacer, educar, como muchas veces hace referencia a Facundo. Pero entonces educar, los problemas, Scioli, por más técnico, ingeniero, en minería agregar valor, no exportar materias primas, agregar cada vez más valor, y eso viene a mano del conocimiento. Ahora, envidio su optimismo, porque uno viendo cómo está el país, pero entonces el problema es los políticos. El frente de todos están todos peleados. Yo también no quiero ser candidato por ser candidato. Yo voy a ganar, imagínense. Si no, me quedo tranquilo. Bueno, en la comodidad que puede ser una embajada. Algunos pensaban que Brasil era mi retiro. Brasil ha sido y es una gran posibilidad para la gente de ahí ejecutar mis ideas. Claro. Cómo yo traigo inversiones al país. Cuando tenía un Bolsonaro diciendo Argentina, comunismo, Argentina, Chávez. Y las inversiones están ahí. Mañana ven Córdoba y pregúntenle a gobernadores qué pasó con la uva de mesa, cómo le reabrimos el mercado a todas las provincias pesqueras. Scioli, usted, digamos, bueno, ese famoso debate, fue un debate ahí en el año 98, debatió con Cavallo, y Cavallo dijo, bueno, acá el motonauta, ¿no? Bueno, el motonauta después fue gobernador. ¿Usted qué sabe? Usted maneja lancha nada más. Pero usted venía del deporte y pasó a la política. Y Manes viene de la ciencia y pasa a la política. ¿Qué le recomendaría? Porque el gran camino al futuro de la agenda tiene que ver de la ciencia y la tecnología aplicadas a toda la matriz productiva. Ese es el camino para tener salarios de mayor nivel, para los jóvenes orientarlos. Eso nos va a dar competitividad. En este contexto internacional tenemos que fortalecer un nacionalismo moderno, la argentinidad. Tenemos que fortalecer cada vez más autoabastecimiento. ¿Por qué tenemos que exportar litio y después traer baterías? ¿Por qué no industrializamos eso? Cada vez industrializar más la ruralidad, el petróleo, todo el complejo agroalimentario. Y la ciencia y la tecnología, la economía, el conocimiento, es un sector estratégico. Facundo le está haciendo recomendaciones. No, coincido que la Argentina tiene que discutir el plan estratégico de país. Acá no hay plan de país. De Gaulle le preguntó a los franceses una vez, ¿cuál es la idea de Francia? Y yo le pregunto a todos ustedes, que son muy informados, Daniel fue candidato a presidente, gobernador, me lo pregunto a mí, se lo pregunto a todos los que nos están viendo, ¿cuál es la idea de Argentina? Nadie sabe, no hay un plan de país, no hay acuerdos básicos, y a su vez eso lleva a que no haya un plan estratégico en energía, en el agro, en la seguridad, en la educación. Así que tenemos que repensarnos, y además en un momento crítico. El gobierno realmente está en un momento crítico, económico, de división interna, y también nos compromete a la oposición de ser maduros en un momento tan difícil como este, donde la sociedad además está divorciada de la política. Yo vengo hoy de un barrio de Ituzaingó, y la gente no tenía para comer, estaba casi divorciada de una nación, de un Estado. Y después uno ve en la televisión políticos que solamente piensan en sus candidaturas, en sus campañas, en manejar el poder. La política se ha convertido en un fin en sí mismo, ha dejado de ser la garantía de un bienestar común. Y bueno, hay que dialogar también. Yo critico al gobierno, pero también le pido responsabilidad a la oposición. No hay una mesa en la oposición que también se junte para discutir este momento crítico del país. Claro. Yo coincido que vamos a tener que dialogar. Sí, Scioli, tenemos que cerrar.
Marcelo habló de la reunión que usted tuvo con Alberto Fernández. Alberto Fernández le dijo que se presente para Con presidente. Alberto Fernández estuvimos conversando, como hemos hecho en otras oportunidades, cuando me acuerdo en una comida en La Ñata con Santiago Cafiero y con entonces ministro de Economía Guzmán. Yo le dije, muchacho, yo me la puedo pasar en cada esquina de Brasil vendiendo vino, aceite de oliva, pero la solución de fondo al problema estructural de déficit histórico en Brasil es el gasoducto. Y ahí, bueno, se dio un impulso a la decisión. Y obviamente converso con él, claro, ¿cómo no voy a conversar? Con él y con toda la gente, porque la Argentina que se viene, hay que hacer algo distinto. El que gana, gobierna, y el que pierde va a tener que gobernar y comprometerse. Y tenemos que tener la cabeza abierta para poder incorporar, integrar cada vez más ideas para darle todo el desarrollo a la Argentina que necesita. Daniel Scioli, gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches, Bien, me encantó. bárbaro. Mira, vamos a mostrar acá, ahí está, Sí. ya estaban debatiendo, ¿no? Sí, los escuchamos de acá. Empezaron a la tarde en Twitter, ahora seguía. Acá va, en este atril después van a estar Martín Tetaz y Fernanda Vallejo. En algún momento la pregunta fulminante. Exactamente. Así que en un ratito, guárdense, paren de Sí, debatir. porque están debatiendo A atrás espaldas nuestro, los nuestras. escuchamos. A espalda nuestra. Bueno, vamos a hablar en esta sección presidenciales con Facundo Manes. Manes, bueno, usted estaba hablando y digamos, porque es cierto, ¿no? Todo el mundo habla de esto, lo otro, pero ¿cuál es el modelo de país? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiere cambiar? Mira, ¿Tiene fuerza para cambiarlo? Porque tenemos que hacerlo. O si no hacemos un plan de desarrollo y de prosperidad, vamos a seguir en 10 años en este programa, un poco más viejos todos, hablando de lo mismo, de inflación, de la brecha, de los mismos problemas que hablamos hace 50 años. Argentina gana 5 y gasta 10. Vienen unos y dicen hay que ajustar, vienen otros y dicen hay que emitir o hay que pedir créditos. Ninguno de los dos sectores se ha preguntado en las últimas décadas cómo ganamos 20. Si ganamos 20 y gastamos 10, se acaba el problema de la brecha, se acaba la inflación. Y eso es diversificar la economía, agregarle valor a todo lo que exporta Argentina. Hoy tenemos una enorme posibilidad en la minería, tenemos una cordillera más grande que Perú, y Perú exporta más que nosotros minerales. Tenemos una cordillera similar a la de Chile, y Chile exporta mucho más. El agro tiene un gran potencial todavía. Energía, Vaca Muerta podría en 5 años hacer otra soja de exportaciones. La pesca sustentable, la forestación, la industria del conocimiento. Pero ¿cuál es el problema de esa década de prosperidad que nos espera? Porque el mundo necesita lo que tiene Argentina. Que la política traba la economía. Hoy la política argentina traba el país. Hoy yo me siento avergonzado de ser diputado nacional y que el Congreso está bloqueado. sí, no sesiona, ¿no? ¿Hace cuánto? Y no sacamos ni la ley de alquileres que está necesaria. Y también el Ejecutivo avasallando a la Corte Suprema. Entonces, el país está bloqueado por la política. Si la política argentina no estaría bloqueando el país, Argentina estaría en un proceso de expansión. Y en ese proceso de expansión, y acá está el modelo de desarrollo que planteo, porque ya tuvimos en la etapa argentina momentos donde las materias primas valían. 1895, Argentina tenía uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, Sí. pero exportamos vacas, hasta que las vacas valieron menos y nosotros, los que nos compraban la vaca, los alemanes, estaban invirtiendo en física cuántica, aunque eran pobres o más pobres que nosotros en esa época. Tuvimos la época de Kirchner en 2003, las commodities por las nubes, ¿se acuerdan? Hubo un plan Marshall económico casi acá por las commodities. Se acabó esa época y nosotros no pudimos transformar eso en un país desarrollado. Así que la próxima década, que es de prosperidad, tenemos que hacer una revolución educativa, científica y tecnológica, vincularlo al sector productivo y exportar más valor. ¿Por qué? Porque la sociedad, además, ya no espera nada de los políticos. A diferencia del 2001, donde había cierta rebeldía, porque la gente decía, alguien tiene que solucionar esto, hoy el mayor desafío que tenemos los líderes, o lo que queremos liderar, decepción. es que la gente ya no espera que nadie solucione el problema argentino. Ahora, Mane, y en la interna de Juntos por el Cambio, ¿por qué la gente lo tiene que votar a usted y no a Morales, el radicalismo, o no a Bullrich, o no a Rodríguez Larreta, o a Macri? Nosotros estamos trabajando, es prematuro para mí hablar de candidaturas, de campaña, la gente está sufriendo mucho, la gente está muy mal, realmente el descontento con la situación es tremenda. Y nosotros estamos trabajando en un espacio político que obviamente tiene identidad del radicalismo, pero hay gente del PRO, hay gente del peronismo, hay gente de la sociedad civil, que pueda lograr una mayoría social. Acá, si gana un extremo, si gana una minoría, este país no va a poder ser gobernado. La gobernabilidad es importante. Acá tenemos que generar una mayoría. Y yo creo que nuestro espacio
como no pertenece a una minoría intensa y tiene ideas claras de progreso, puede crecer mucho como está creciendo, porque si acá no hay un marco mental de cambio colectivo en la sociedad, esto no va a cambiar de un líder o de un candidato. Esto no lo cambia un candidato. Esto lo cambia una sociedad que, como en el 83 buscó la democracia, o peleó por la democracia, o busque la prosperidad y la modernidad. El mayor problema que tenemos es que la sociedad ya no cree en nada. El mayor desafío de un liderazgo hoy es convertir la resignación que hay en esperanza. ¿Se reconcilió con Macri? Tuve una charla muy buena con el expresidente. Porque le había dicho cosas terribles. Yo nunca lo ataqué a él, critiqué su gestión de gobierno en algunos aspectos. Obviamente que pertenecemos al mismo espacio político, pero fue una charla muy, muy buena, donde estamos preocupados también por la gobernabilidad, por no solo ganar la elección. Yo veo que la oposición hoy tiene que reunirse y tiene que discutir una impronta de país. ¿Por qué nos tienen que votar? No solo a cada candidato, sino también a la oposición. La interna que estamos teniendo en la oposición, para mí es un grave error. ¿Por qué? Porque nos hace navegar o estar en el voto cautivo, en el voto histórico de Cambiemos. Y hay que hablar a los jóvenes, hay que hablarle a los más desamparados. Uno ve la pelea y dice, bueno, se pelean ahora, y que en el gobierno se van a pelear también. No, y además... Vamos a repetir lo de Cristina y Alberto. Bueno, y además está creciendo el voto antisistema, el voto de Javier Milei, que yo realmente quiero evitar. Yo con Javier tengo una relación personal buena, lo conozco, pero no estoy para nada de acuerdo con lo que propone. O sea que no está de acuerdo con lo que quieren incorporar a hacer una alianza de Juntos por el Cambio con Milei. Yo creo que hay que ganarle a Milei. ¿Por qué? Porque él quiere un país que no funcione en ninguna parte del mundo. ¿Qué país funciona sin Estado? Suiza ahora rescató los bancos. Estados Unidos rescató al banco de Silicon Valley. ¿Qué país está sin Estado? Aparte es un discurso violento, con desprecio a las mujeres, con desprecio a los sectores marginales. Es un liberalismo, le diría, infantil, donde el mercado regula todo. Yo quiero un país, no un mercado. Así que creo que Juntos por el Cambio, la oposición, tiene que reflexionar. Porque si nosotros no le hablamos a los sectores que se defraudaron con nosotros, que no nos votaron nunca, a los jóvenes, a los sectores populares, no sé si está asegurada la elección. Facundo, ¿de qué se entra? Esta sección es los presidenciables, ¿no? Porque hay mucha especulación. Dice, no, bueno, al final Facundo Manes va a ser compañero de fórmula de Patricia Bullrich. O el radicalismo va a cruzar y va a integrar una fórmula y con Larreta. ¿Usted va a ser candidato a presidente? O al final puede llegar a negociar algún tipo de cosa. Yo estoy acá hasta el final, me he dedicado a mi país. Yo lo diría, soy político, asumo, es la profesión más desprestigiada de la sociedad actual. Pasé de las más prestigiosas, de ser médico y científico, aunque sigo siéndolo, a involucrarme por mi país. Yo no quería irme del país, ya vivía afuera, me iba bien, pero no estaba en mi país. Pertenecer a una sociedad es muy importante y yo pertenezco acá. Y tampoco me quería quedar en mi consultorio, porque el dolor es inmenso. Así que estoy acá hasta el final. Vamos a generar un espacio para competir, para disputar, pero hoy la sociedad, le digo la verdad, está en otra. La sociedad argentina está sufriendo y ve a una política que discute por el poder y es como ver a un médico que en vez de atender al paciente que está en terapia, que es argentina, se dedica a ver qué oficina es más linda o cuál es la cochera más linda. Acá me parece que la dirigencia tiene que ser responsable. Estamos haciendo irresponsable con una sociedad que ya no da más. Bien. Facundo Manes, gracias. No, a ustedes. Gracias. Gracias por estar aquí. Hay una noticia de último momento. Dale. Bueno, la noticia de último momento es esto. En toda la zona de Núñez comenzó el operativo hace instantes que cerró el Monumental precisamente esperando el acontecimiento social de mañana, ¿no? Solo entra alrededor del Monumental el que vive ahí. Sí, solo ahí está cerrado. Avenida Libertador, Udaondo, la autopista, digamos, y Monroe. Sí. Así que ahí está
Ya está todo bloqueado. Mañana ahí se va a festejar, va a ser festejo mundial, ¿no? Que aprovechen los vecinos a disfrutar de la tranquilidad esta noche. Esta noche, sí, ahí estamos. Bueno, y ya nos vamos a meter en el debate. Ya debatieron a la tarde por Twitter. Sí, recién cuando estábamos acá los escuchamos. Con Scioli lo escuchábamos debatir, ¿no? Sí. Está Fernanda Vallejo, Martín Tetale, les agradecemos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Bien, Hola muy Marcelo, bien. hola Edgardo. Quería mostrar un pequeño video, un pequeño raconto, ¿no? De lo que pasó, desde que asumió Alberto, solo con el dólar, ¿no? Hasta ahora. Vamos a verlo como introducción. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Doctor Sergio Tomás Massa, ¿juráis por Dios y por la patria? Sí, juro. Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Un mes. Bueno, hoy 3.91 bajó un poco, un paño frío hubo con el anuncio de las medidas, Sí. ¿no? Martín, ¿dónde estamos parados con esto? En una situación muy complicada porque vos estás viendo el dólar, la contracara es la que realmente, no es que el dólar se está moviendo en el mundo, se está hundiendo el peso. Cada vez el peso vale menos, el peso es un signo de la confianza y la credibilidad que hay en el gobierno. El gobierno es un gobierno devaluado, al cual ya la gente no le creen absolutamente nada, sin poder absoluto, y en un contexto donde encima que no había reservas y que había habido una mala gestión de la economía, toca la sequía esta, que realmente es una desgracia, 20.000 millones de dólares menos para la economía argentina, lo pone al gobierno en una situación muy compleja porque no tiene reservas, porque está obligado o bien a devaluar o bien a endurecer el cepo, es decir, el ajuste lo tiene que hacer o por precio o por cantidad. Muy compleja realmente la situación de la economía en estos meses. Bien. Fernanda. Bueno, coincido, por lo menos en lo que es la parte objetiva de lo que dice Tetaz, ¿no? La situación obviamente es de una enorme complejidad. Por supuesto no ocurre ni por arte de magia, ni nos cayó de un repollo. Esto reconoce causas, reconoce raíces. No puedo dejar de poner sobre la mesa lo que fue la gestión de Mauricio Macri, que obviamente le hizo un enorme daño a la economía porque le dejó una carga de deuda insostenible, más el FMI particularmente, y por supuesto esos dólares fugados, ¿no? Eso es parte de lo que explica la falta de reservas en el Banco Central de la República Argentina. A lo que se sumaron, bueno, una mala gestión, creo yo, de las cuentas externas de la economía durante los 2 primeros años y medio de gobierno del Frente de Todos, con el gabinete que el presidente Alberto Fernández había elegido para llevar adelante esa tarea, que impidió que el Banco Central fortalezca su posición de reservas cuando había condiciones favorables para hacerlo, que las hubo, y lamentablemente llegamos a mediados del año pasado con una situación crítica en materia cambiaria, que es cuando se produce la asunción del nuevo equipo económico, que hoy está efectivamente administrando una situación de emergencia que ya era compleja y donde indudablemente la sequía es un factor muy determinante porque le resta a la economía argentina alrededor de 15.000 millones de dólares, que es un montón para lo que hoy es el frente externo de nuestra economía. Ahora, Fernanda, un poco la oposición en un documento del 6 de febrero fue muy duro por el tema del canje, que sugirió un default, como una suerte de plan bomba está armando Massa. Bueno, ellos hicieron un default antes de dejar el gobierno, ¿no? Recordemos siempre en el marco de los eufemismos, para los que son muy buenos, el famoso reperfilamiento. Yo lo que veo en cada una de los posicionamientos que va teniendo
la oposición, o por lo menos los sectores más importantes de la oposición política en la Argentina, es que en realidad hay una especie de manifestación de deseo, ¿no? De que esa situación de caos de la que hablan efectivamente se produzca y parecieran trabajar para que esa profecía de alguna manera se autorrealice. Lo vimos también hoy, pero en definitiva, detrás de todo eso, lo que indudablemente creo que está enmascarado, que era un poco lo que discutíamos en la red social Twitter esta tarde con Martín, tiene que ver con una vocación clara de devaluar, que no es otra cosa que pulverizar más los salarios y los ingresos de los argentinos y las argentinas. Y esto no es nuevo, a ver, es lo que han hecho siempre. Ustedes recordarán esa icónica entrevista a Mauricio Macri, el Mauricio Macri anterior a Durán Barba, el de los bigotitos, cuando decía el salario es un costo más, que hay que bajar, y como era en el marco de la convertibilidad, decía, bueno, como no se puede devaluar, entonces hay que hacer un recorte. Y el recorte se hizo, fue inédito, un recorte nominal en el gobierno de la Alianza, del que para nada casualmente, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, actuales precandidatos a presidentes de la fuerza política de Macri, formaban parte. Y Patricia Bullrich fue una protagonista de ese recorte. Si me toma la cámara el gráfico que tengo acá, este gráfico que estoy teniendo acá en este momento es el tipo de cambio real de la Argentina. El tipo de cambio real. Ahí lo está tomando. En castellano es cuánto sale el dólar, si el dólar está caro o está barato. Desde que asumió Cristina, que cuando empieza este gráfico viene el tobogán rojo que estás viendo acá. Cristina generó una situación de plata dulce en la Argentina. Atrasó 53% el tipo de cambio. Ni Martínez de Oz se animó a una época de plata dulce tan grande. Eso es histórico en el peronismo. ¿Qué busca hacer eso? Generar la ilusión de salarios reales altos. ¿Por qué digo la ilusión? Porque a todos nos gustaría que el dólar saliera 1 a 1, fuera regalado. Imagínate, tendríamos los sueldos de Alemania. Pero después la consecuencia de eso es que como teníamos un dólar artificialmente muy barato, perdimos, el siguiente gráfico que estoy mostrando acá, perdimos el superávit externo. Cristina, yo digo, es la peor presidenta del regreso a la democracia, incluso peor que Alberto, y justifico por qué, porque es la única que recibió superávit gemelos comerciales y externos abundantes y holgados, los perdió completamente, agrandó el déficit año tras año y entregó con este déficit de cuenta corriente que te estoy mostrando acá. Entonces, esa es la situación de plata dulce que defiende Fernanda, la gestión de la propia vicepresidenta hoy. Y fíjate en lo fiscal, que es la consecuencia de la deuda. No existe deuda si no hay déficit fiscal. Si Cristina hubiera sostenido el superávit que está acá, este es el gráfico como asumió Cristina, asumió con un superávit muy holgado fiscal. Si lo hubiera mantenido, no hubiera habido ni Fondo Monetario Internacional, ni le hubiera crecido a ella tampoco la deuda. Ella asumió con 170.000 millones de deuda y se fue con 240.000 y con un déficit fiscal escandaloso. Entonces yo celebro que en Argentina empecemos a discutir de fondo, no usar el tipo de cambio como una forma de manipular artificialmente tratando de ganar una elección, que no lo había hecho Néstor, pero cuando perdieron en el 2009 se asustaron. Entre la elección del 2009 y la elección del 2011, Cristina atrasó 50% del tipo de cambio. Y una cosa muy parecida, muy similar a eso, hizo con las tarifas. Los cortes que estamos viendo ahora en Edesur no son casual. Mirá lo que pasó con el porcentaje de cobertura de tarifa que pagaba la gente. Desde que asumió Cristina, sistemáticamente la gente dejó de pagar la factura de la luz, la factura del gas y el boleto del colectivo. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que empezaron a crecer los cortes. Mirá en el siguiente gráfico la evolución de los cortes. Sistemáticamente, durante el gobierno de Cristina, con esa política de tarifas, empezaron a subir los cortes de luz. Todo está conectado. No son casualidad los cortes, no es casualidad que el gobierno se quede sin dólares, no es casualidad que la Argentina tenga un problema de deuda como el que tiene este gobierno. Martín, escuchamos a Vallejo. Sí, me llama la atención porque hay como un enfoque muy duro sobre el gobierno de Cristina, ¿no? En el medio pasó Macri, digo, y es llamativo porque efectivamente esto no es una novedad para nadie. La relación entre los salarios y el tipo de cambio es inversa, lo sabes vos y lo sé yo, y por eso sé que cuando ustedes lo que piden es una devaluación, piden como contracara la pulverización de los salarios porque los consideran un costo, y nosotros efectivamente vamos a hacer esfuerzos importantes siempre para evitar que esa devaluación se produzca. ¿Por qué? Porque representamos el interés, o aspiramos al menos, a veces
lo hacemos mejor, a veces tal vez peor, pero aspiramos a representar y a trabajar por representar los intereses de los trabajadores y de las amplias mayorías populares de la Argentina que viven de un salario o de un ingreso salarial fijo en pesos y que sufre cuando hay una devaluación. Tenemos la memoria fresca. ¿Se puede de lo que evitar ahora ocurrió. una devaluación? O sea, porque esa faltante de 15.000, 20.000 millones de dólares es muy importante. Bueno, se está trabajando para eso. Si ustedes recuerdan, cuando Massa asumió, fue, creo, el compromiso fuerte que asumió, ¿no?, en el momento de su asunción. La cuestión de evitar precisamente una devaluación, y me parece que se están focalizando las energías de la gestión en ese sentido, con medidas que a algunos le podrá gustar más, a otro le podrá gustar menos, pero hay un objetivo claro que es preservar que los salarios y los ingresos de los argentinos no se sigan hundiendo. Recordemos que Cristina dejó el gobierno, ¿no? Me hizo acordar al expresidente del Banco Nación, ¿se acuerdan? Cuando decía que era toda una ilusión, que le queríamos hacer creer a la gente que se podía... No era una ilusión, se podían comprar celulares, se podían ir de viaje, podían comprar muchos kilos de carne, digamos, muchas cosas que dejaron de poder hacer. No, plata dulce no, un ingreso justo. Los trabajadores participaban en el 52%, los trabajadores participaban en el 52% del producto. Cuando se fue Macri, les había hecho perder 6 puntos casi de participación en el ingreso nacional a los trabajadores. Ojo, hoy estamos incluso 3 puntos abajo de eso. Yo no vengo acá a justificar absolutamente nada, ni a defender, ni a criticar a nadie en particular. Lo que defiendo es un proyecto de país que es el que teníamos en la Argentina hasta el año 2015, con más dificultades en algunos momentos, con menos en otras, con crisis internacionales que también, porque a todos los gobiernos les toca, ¿no? A Cristina le tocó Lehman Brothers, que nadie lo menciona, le tocó la crisis en Brasil, que nadie lo menciona, principal destino de nuestras exportaciones manufactureras. Hubo muchos frentes de tormenta también que afrontar, pero siempre se los afrontó con mucho coraje, con mucho amor a la patria y con mucho respeto por esa representación de los sectores a los que nosotros aspiramos a representar, que son las grandes mayorías de la Argentina. El peronismo fue históricamente una hermenéutica de la abundancia, una interpretación de una situación de abundancia. Cuando esa abundancia se revirtió, el momento de mejores términos de intercambio de la historia del siglo XX fue entre 45 y 49, vino el ajuste. Cuando se revirtió en los mejores términos de intercambio de las hojas 600 que le tocaron a Cristina, vino el atraso sistemático del tipo de cambio, perdió las reservas, perdió los dólares que tenía, perdió el superávit externo, como estoy mostrando, y entró en un terreno completamente recesivo de la economía en los últimos 4 años de su mandato. Esa historia de la Argentina, que es la que defiende el modelo del peronismo, es la historia de un modelo que sistemáticamente tiene sesgo antiexportador. ¿Qué quiere decir el sesgo antiexportador? Atentamos con impuestos contra las exportaciones. A mí me enseñó mi papá cómo funcionaban los impuestos. Me mostró un paquete de cigarrillos y me dijo, este paquete de cigarrillos tiene 80% de impuestos. ¿Sabes por qué? Porque el Estado quiere que no fumemos. Entonces yo dije, tiene sentido, lo hace más caro para que no fumemos. Entonces, ¿por qué le ponemos impuestos a las exportaciones? ¿Para no exportar? Porque si lo estamos haciendo para eso, está saliendo, está dando resultados. Mirá lo que pasó con las cantidades exportadas durante el gobierno de Cristina. Se estancaron sistemáticamente. Durante el gobierno de Cristina, las cantidades importadas crecieron 70%. Las cantidades exportadas se estancaron completamente, solo crecían los precios. Entonces estaba esa ilusión. Cuando Fernanda dice que defienden el ingreso de los trabajadores, lo hicieron con un dólar artificialmente bajo. A mí me hubiera encantado que pudiera ser sostenible. Pero el dólar bajo y las tarifas subsidiadas son un anabólico. Cuando vos vas al gimnasio... ¿Son una bomba de tiempo? Son un anabólico. Cuando vos vas al gimnasio vos te podés tomar los anabólicos. ¿Sabés qué va a pasar? Vas a sacar un lomo bárbaro en 2 meses. Pero no podés vivir de anabólicos, porque te vas a empezar a lesionar toda tu salud. Y el día que te sacan los anabólicos, se descubre que no hay nada. ¿Sabés cuál es la tragedia del gobierno de ustedes? Que cada vez que terminan de gobernar ustedes, resulta que la gente no puede pagar la luz, la gente no puede pagar el alquiler, la gente no puede pagarse colectivo. ¿Sabés que en el peor momento del 2001 la gente se pagaba el colectivo sin subsidio? Eso pasó cuando dejó de gobernar Macri. ¿Sabés que en el 2015 la gente podía pagar todo? Y además te digo una cosa, vamos a suponer todo lo que vos decís. Espera, porque si empezamos con la técnica tuya de interrupciones, no la voy a tolerar. Mostrá cómo fueron las cuentas externas de Macri. Ahora te la voy a contar, Gobernó con déficit externo. Sí, te la voy a contar a la cuenta de Macri. No, al contrario. Destruyó
Al contrario, exactamente al revés. Destruyó las cuentas externas exactamente y con deuda. Exactamente al revés. Mirá, acá está Macri. Mirá, estas son las cuentas externas. Esto se llama cuenta corriente del balance de pago. Para que la gente lo entienda, es el resultado de las cuentas externas. Cristina lo recibió acá arriba, lo recibió con un superávit muy alto. Lo perdió al superávit y se fue con 15.000 millones de dólares de déficit de la cuenta corriente en el último trimestre del año 2015. Macri revirtió ese déficit de cuenta corriente y se fue con superávit de cuenta corriente. Macri ¿Cuándo recibió, lo revirtió? Déjame terminar el punto. Macri recibió con un superávit, con un déficit escandaloso, con un déficit fiscal escandaloso. Revirtió el déficit fiscal y lo entregó con 0,4 puntos de déficit nada más, después de haber recibido un déficit que estaba entre nación y provincias en 8 puntos del producto. No solamente eso, sino que dejó 40% más de reservas de la que habían dejado ustedes, dejó abastecimiento energético que lo habían perdido ustedes por haber tocado las tarifas, corrigió la mitad del desastre que habían dejado ustedes en la tarifa, abrió la Argentina al mundo, sí, cometió errores, por supuesto. Los últimos 2 años de la economía de Macri no fueron buenos, le fue mal. No le fue bien a la economía argentina los últimos 2 años. Totalmente, los primeros 2 años fueron realmente muy buenos. Macri fue el 2017, los primeros 2 años fueron muy buenos. Pero donde hizo política electoral, no hay ninguna duda. Hizo todo lo contrario de lo que vos decís que hay que hacer. Y fue el único año en el que le fue bien. No hay ninguna duda que recibió. Fue el año en el que congeló tarifas, fue el año en el que distribuyó. Si quieres hablar arriba, yo voy a seguir hablando arriba tuyo y no hay ningún problema. Tengo hasta el día de mañana para seguir hablando arriba. No hay ninguna duda que recibió con déficit y entregó con estabilidad, tanto en el sector externo como en el sector fiscal. No hay ninguna duda que entregó con abastecimiento energético. No hay ninguna duda que entregó con obra pública récord en la Argentina, gastando un 40% menos que ustedes. ¿Cómo pueden explicar? Explícame esta pregunta. La iba a hacer en la TRIL, pero te la voy a hacer ahora. Explícame cómo este gobierno se jacta de gastar más en obra pública y tiene menos despacho de asfalto y menos despacho de hormigón de lo que tenía Mauricio Macri en el año 2017 y en 2018. Explícame. Explícame cómo Macri... ¿Vos viste los números de lo que eran los gastos de capital durante el gobierno de Macri o estás inventando? Por supuesto, eran 40% menores que los de Cristina y eran menores que los de este gobierno acá. Sin embargo, los despachos de asfalto y los datos cuantitativos del resultado de ese gasto fueron muy superiores. Fue récord de despacho de asfalto en el año 2017 y en el año 2018. Bueno, yo te voy a decir lo que Claro, fue. ustedes decían que no se comía, ¿te acordás? Fue récord de deuda. Ahora se dieron cuenta de sí se fue récord de deuda. No hubiera habido deuda si usted hubiera entregado con equilibrio. No, ese verso no. No hay deuda sin déficit, no es verso. No hay deuda sin déficit, Fernanda. El versito es muy hermoso y algunos desprevenidos hasta puede ser que te lleguen a creer. Pero la realidad es que balance de pagos del INDEC, mismo que vos estás mirando, se fugaron más de 103.000 millones de dólares durante los 4 años de gobierno de Macri. Ahí tenés la contrapartida de la deuda. Es decir que la contrapartida de la deuda fue la fuga de capitales. La contrapartida de la deuda no fue el déficit fiscal, que es en pesos, ¿no? Y acá estamos hablando de la expansión de la deuda externa argentina en dólares. Con lo cual, digo, ahora, ¿y por qué decís que Macri ellos quieren gobernó... devaluar? Le voy a regalar a Fernanda un libro que se llama, lo puede tomar la cámara acá, se llama El mito de la fuga. ¿Sabes por qué se lo voy a regalar? Para que vea los números. ¿Sabes cuál fue la fuga durante el kirchnerismo? Yo te voy a regalar, 97.000 millones de dólares se fugaron durante el kirchnerismo. 97.000 millones de dólares. No importa. ¿Sabes cuánto se vació Cristina de las reservas? 69.000 millones de dólares de las reservas manoteó y le dejó unos papelitos que se llaman letras intransferibles. Yo nunca dije ¿sabes para qué sirven, no? Bueno, a ver, hablaste un montón. Ahora déjame que te responda. Dale. Yo nunca dije que la fuga de capitales sea un problema exclusivo de un gobierno. Es un problema del país, del que hay que hacerse cargo y del que hay que afrontar. Ahora, lo que no podés hacer de ninguna manera es no tomar las decisiones que hay que tomar, por más incómodas que sean. Digo, nuestro gobierno fue un gobierno que asumió las decisiones que había que asumir. Por ejemplo, administrar el mercado de cambios, ¿no? Eso que fue tan criticado durante años, todos los días venías acá y lo que se debatía era el cepo, el mismo que terminó después poniendo Macri de nuevo, solo que con nosotros se podían comprar $2.000 y con Macri 200. Claro. Bueno, pero nos hicimos cargo, porque obviamente que había que ponerle un freno a eso, que obviamente no tiene ni comparación con lo que pasó durante el gobierno de Macri. Pero el agravante de lo que ocurrió durante el gobierno de Macri, como ya lo dije y lo repito y lo subrayo, es que la fuga de capitales que Macri habilitó, que la habilitó exprofeso, porque lo primero que hizo fue desarmar los mecanismos de control para habilitar esa fuga de capitales y tomar deuda externa en moneda que
nuestro país no emite para financiar esa fuga de capitales. Por eso nos dejó una carga de una deuda insostenible, impagable, que al día de hoy sigue pesando sobre la espalda de todos los argentinos, sobre las cuentas del Banco Central, lo vemos mes a mes en el balance cambiario de la autoridad monetaria, y sin ningún beneficio de inventario para el país. Porque, perdóname, se cerraron en esos 4 años más de 25.000 pymes netas, estamos hablando, cuando durante nuestro gobierno las industrias se abrían en la Argentina. Entonces, las diferencias son abismales. Y vuelvo con lo más importante, porque para nosotros es lo más importante. Y creo que para ustedes también es lo más importante, solo que en sentido inverso. Lo más importante, nosotros sostuvimos, mejoramos y le dimos a los trabajadores el lugar que merecen por justicia ocupar en la repartición de la riqueza y de lo que se produce en la Argentina. Le propongo algo, tenemos que hacer una breve pausa. Tenemos que cortarlos y después, a ustedes. Volvemos y venimos con la pregunta. Arranco yo con la réplica de ella. Sí, y después hacemos la pregunta. Tenemos que hacer la pausa antes de las 11. Ya yo le voy a preguntar algo a Fernanda, porque vos fuiste muy dura con Alberto Fernández. Sí. Y vos decís que estabas en lo cierto, pero en un ratito. Dale. Vemos el debate en A Dos Voces. Bueno, ahí está, nene. Ahora viene la pregunta fulminante. Sí, pero espera, porque si no Tetaz nos va a comer. No, le quería responder a Fernanda Iglesias, sí. No, Fernanda se jacta de que durante su gobierno anterior y actual la economía tenía varios dólares, tenía cepo, tenía control de cambios. Esa es la causa del estancamiento de las exportaciones sistemáticas en Argentina. Los controles de cambios, los impuestos a las exportaciones, entran menos dólares a la economía, entonces como el tipo de cambio termina siendo más alto, el dólar más caro, los salarios reales de todos los trabajadores terminan a la larga siendo más bajos. Chocamos contra esa restricción de que nos quedamos sin dólares 15 veces en los últimos 75 años y cada una de esas crisis hunde un montón de gente en la pobreza sistemáticamente. Si nosotros pudiéramos eliminar eso, tenemos que hacerlo el día 1, eliminar todos los cepos en la Argentina y eliminar todo tipo de los impuestos que tienen el sector exportador y esos sesgos. Lo que vamos a lograr automáticamente es bajar la pobreza a la mitad y automáticamente evitar la próxima crisis que si no va a tener Argentina próximamente. Bien. Un segundo. Dale, antes de la ni pregunta. Larreta se animó a tanto, ¿no? Hace poquitos días cuando confesó que lo del cepo, la salvajada que hizo Macri cuando Prat Gay decía que no iba a pegar en la inflación, en los ingresos, obviamente la realidad se ocupó de demostrarlo rápidamente. Dijo que eso se pudo hacer y le parece leve, evidentemente, lo que pasó en diciembre del 15, enero del 16, porque había dólares en el Banco Central que había dejado Cristina. ¿No? Imagínate, hoy estamos discutiendo. Hoy estamos discutiendo. 24.000 millones dejó Cristina y reservas negativas netas. Te dejé hablar un montón. Pero es mentira, no, pero no puede mentir. Si mentís vilmente, no. Estás mirando la cara y me mentís. Ahora estamos todos reconociendo la dificultad, la complejidad del frente externo de la economía argentina. Vos acabás de hablar de la cuestión de la sequía y cómo impacta en la economía y en la restricción de divisas y quieren sacar el cepo el día 1. Lógico, para volver a tener divisas. Yo te voy a hacer entonces acto seguido la pregunta dólares otra vez. La pregunta letal. La pregunta letal. No, fulminante no, pero es bueno aclarecer la verdad para que la gente sepa. ¿Cuánto quieren devaluar el primer día que asuman? Y tenés calculado qué impacto, cuánto es la caída de los salarios reales derivados totalmente. de eso. El precio del dólar es un resultado de lo que vos haces. En Argentina, el dólar ajusta lo que la política fracasa en ajustar. No, estoy contestando ¿cuánto van a devaluar en el hipotético caso de que lleguen al gobierno? ¿Y cuál es la caída de los salarios reales vinculada a esa medida de devaluación? Estoy contestando yo. El resultado depende del conjunto de reformas que haga la economía argentina. Si nosotros salimos del cepo sin hacer ninguna de las 4 grandes reformas que necesita la economía, el dólar puede estar cerca de 400 que está hoy. Si estamos dispuestos y tenemos coraje de hacer esas 4 grandes reformas, una reforma impositiva que le saque los impuestos a las exportaciones y a la producción, una reforma del Estado que baje por lo menos 5 puntos el gasto, hay jubilaciones de privilegio, fiscal, hay menos impuestos a los ricos. Estoy bajando 5 puntos el gasto. ¿Cómo lo haces? Ahí te lo cuento. Menos recursos Ahí te lo cuento, claro. Por eso tengo que bajar el gasto. Lo que pidió Galperín. Por eso tengo que bajar el gasto. Las jubilaciones ahí van a bajar el gasto. Uno de cada 2 pesos que gastan CES. ¿Puedo hablar yo? ¿Te puedo contestar? Hiciste la pregunta. Hiciste la pregunta, te la voy a contestar. Hiciste la pregunta, te la voy a contestar. De 3 maneras se bajan los 5 puntos del gasto público. Número 1, terminando con las jubilaciones de privilegio. Número 2,
terminando con el déficit de las empresas del Estado. Basta de subsidios a las empresas del Estado. O sea, le van a cobrar ganancias a los jueces. Número 3, a todos. De hecho, una tercera parte de los jueces en la Argentina pagan ganancias. Porque cuando nosotros le quisimos cobrar gracias a que ganancias nosotros, a los jueces, ustedes no una estuvieron de tercera acuerdo. parte de los Por jueces eso en me Argentina llama la pagan atención, pero ganancias. me parece bueno que una cambien de tercera opinión. parte, te voy a contestar eso también. Una tercera parte de los jueces en Argentina pagan ganancias por la ley de Macri del año 2017. Si ustedes se hubieran acordado en el año 2003 de hacer la misma ley que nosotros, hoy 3/4 partes de los jueces ya pagarían ganancias. ¿Se acuerdan ahora? Que justamente quieren boicotear este gobierno y la justicia, porque les molesta la condena de Cristina. Sobre eso te voy a preguntar, pero te termino de decir esto. La tercera reforma que tenemos que hacer en el Estado para gastar 5 puntos menos es una ley de compre barato, que haga que las compras se hagan en uvas en vez de hacerse con precios inflados como se hacen todas las compras ahora y que paga Arroyo un paquete de fideo el doble de lo que paga vos en el créditos supermercado. hipotecarios suba que están hundiendo a los deudores hipotecarios. Exactamente, por eso Bien. necesitamos esa certeza. No hay ningún hundido, hay 99% pagan al día y sin ninguna mora. Es la tasa de mora más baja de América Latina en el sistema de crédito hipotecario, a pesar de la crisis que es una de las peores que está atravesando la economía argentina. Entonces te decía, si nosotros hacemos las 4 reformas, la reforma impositiva, la reforma del Estado, la ley de emergencia laboral para las pymes, que puedan animarse a contratar trabajadores. ¿Sabés que las pymes no contratan trabajadores en Argentina formales privados desde el año 2008? Fue el pico de contratación de trabajadores formales privados de las pymes. Tenemos 15% más de población y no contratan más. No terminé todavía, no terminé. Y la cuarta es la reforma monetaria. La cuarta es la reforma monetaria. La cuarta es la reforma monetaria. La reforma monetaria es independencia total del Banco Central, unificación cambiaria, esta que pedías vos y que yo te decía, unificación cambiaria, no. Unificación cambiaria y convertibilidad con Brasil. Si hacemos las 4 reformas esas, Argentina va a volar, va a crecer a tasas chinas durante varios años y el tipo de cambio de equilibrio va a estar incluso debajo de los 200 pesos que cuesta ahora. Y los salarios reales de la Argentina van a ser mucho mejores. Por primera vez en la vida nos vamos a desarrollar. A ver... Flexibilización laboral, ¿puedo hacer la pregunta mega yo? devaluación, ¿Puedo hacer la pregunta yo? ajuste del gasto en seguridad social y la ajuste otra, de los privilegios. y menos ajuste de los privilegios. ¿No estás de acuerdo con bajar los privilegios? ¿No estás de acuerdo con bajar las jubilaciones de privilegio? No sé de qué privilegios ¿No estás de acuerdo? porque los privilegios ustedes los quieren Uno de cada aumentar. 2 pesos Me que estás gastan diciendo CES. que vas a subsidiar Uno a de los cada ricos 2 pesos como que hizo gastan Macri, CES bajándole los es régimen de impuestos. privilegio. La jubilación de Cristina, por ejemplo. ¿No estás de acuerdo con Vamos a bajarla? la pregunta. Y la devaluación. ¿No te da vergüenza que Cristina y la cobre? ¿No te da devaluación. vergüenza que Cristina cobre casi 6 millones de pesos de jubilación? ¿No te da vergüenza? No me da vergüenza ¿No? que ningún Claro. presidente cobre No, por lo mismo supuesto, que te cobra parece cualquier perfecto. No, nadie cobra 6 A millones. ver, Martín Tetaz, A ver, pregunta. Voy a hacer la pregunta yo. Perdóname, Perdóname, ahora me toca la pregunta. Y la Bueno. mega devaluación que proponen Ahora me toca la pregunta. es Yo lo te dejé más- preguntar a vos. es lo más Ahora alejado no, yo no propuse de la mega recortar devaluación. los Al revés. privilegios, Al porque revés. significa una Al revés. 4 transferencia grandes reformas de la fenomenal, Argentina. regresiva La del devaluación peso. va a ocurrir Mirá, si la política no hace la está bien. reforma que tiene que hacer. Ustedes siempre Es así. tienen una zaraza, pero No, la no es zaraza, realidad no es zaraza. El de la zaraza era de teórica, ustedes. fáctica, El de la zaraza, histórica, el lo de la demuestra zaraza que era el ministro de La ustedes. devaluación El de la zaraza, también, ¿sabés quién era? El también, ministro de ustedes, sí, no el también, nuestro, no. sí, El nuestro también. no. A ver, no, sí, Martín. ustedes también. No, no, Acá la zaraza hay es la que de decía ustedes. que no iba a haber. La zaraza A es la de ver, ustedes. Yo quiero hacer una devaluación, pregunta. Yo quiero hacer una devaluación pregunta. es pulverización La pregunta que salarial. quiero hacerle yo, Fernanda, la a ver, pregunta que quiero la hacerle yo, pregunta. Fernanda, la pregunta que quiero hacerle yo No me contestaste es si no cuándo le iban a daba devaluar. vergüenza. No contestó es si la no le da- pregunta. Si te contesté que no vamos a No, devaluar, no me contestó. que se van a recuperar los salarios reales en Argentina, que Argentina va a estabilizar su moneda, va a dejar de tener inflación y va a crecer a tasas chinas durante varios años. Bueno, pregunta ahora. La pregunta Dale. que quiero hacerle a Fernanda es, ¿qué siente cuando ve a Julio López tirando bolsos con millones de dólares de obra pública por arriba de un convento? ¿Qué siente cuando ve que Lázaro Báez se lleva la mayoría de la obra pública de una provincia que recibe obra pública récord más que cualquier otra provincia por cantidad de habitantes? Que siento, bueno, un profundo repudio por cualquier acto de corrupción. Obviamente, nunca tan grande y nunca tan obsceno como el que siento cuando veo que Mauricio Macri tendría que estar preso y fue salvado por la Corte Automática Menemista y luego llegó a presidente y volvió a perpetrar el saqueo que ya había ocurrido en la Argentina durante gestiones anteriores, como por ejemplo la de la Alianza, sin ir más lejos, gobierno que integraban, como hablamos antes, Bullrich y Larreta, los 2 candidatos que ustedes tienen ahora, que nos dejaron, ¿te acordás? Con el mega No me acuerdo de ningún saqueo. ¿Vos sabés que de la Rúa fue un presidente honesto? De la Rúa le puede decir muchas cosas. Fue un presidente honesto. Durante el gobierno Fue un presidente Macri, completamente ya honesto. no por ¿Sabés la que Corte ustedes, menemista, ¿sabés que sino todos por los la presidentes Corte radicales, macrista? ¿sabés que No, todos no, los no me presidentes interrumpas, radicales no me se interrumpas, fueron sin causas? no me interrumpas. ¿Podían caminar por la calle?
algunos inclusive tomando el transporte público. Como si con esa Todos. noticia que Dejémosla tenemos responder a hoy, Fernanda. eso Lástima que lo de ustedes no significará pueden salir a la algo, calle eso sin custodia. significará Martín, algo. vos preguntaste, tiene que contestar Obvio. ella, porque te Eso preguntás también y te interrumpió. contestás vos No, mismo. Pero sí, ella también me No interrumpió. está bien, a importa, ver. no importa. Lo que está claro es que nosotros repudiamos cualquier acto de Me corrupción. parece brillante. Pero sobre todo, ustedes lo generaron ese pero acto, sobre ¿no? todo, Lo generaron pero sobre ustedes. todo, discúlpame, no, los ¿Cómo no? actos más grandes. ¿Quién le dio la discúlpame, plata a Julio López? Discúlpame. ¿Quién le dio la plata a Lázaro Báez? ¿A quién se la dio? ¿Quién le dio la plata a los Lázaro amigos Báez? empresarios de ¿Quién tu le dio las expresidente. obras a Lázaro Báez? Los amigos empresarios. No, Cristina le dio las obras. A ver, Néstor a le dio ver, las obras. a ver, no te embarres porque estás entrando en Yo un estoy muy territorio limpio, yo donde estoy no muy te limpio. conviene. Quédate Porque tranquila que puedo entrar bien. cuando hay Yo puedo entrar bien. Yo viví siempre en mi trabajo corrompido, privado, no hay tengo un ningún problema. empresario corrupto. Yo no tengo nada ¿sí? que ver con Y eso. Macri de eso sabe muchísimo. suerte, Bien. Ahora, perdón, Sí, no dale, quiero hablar, termina, Fernanda. no quiero hablar Sí. solo de ese tipo de corrupción, porque me interesa el tema, ya que lo sacó Martín. Claro. No hay nada que me produzca más asco y más repudio que la corrupción de guante blanco, la corrupción El estructural, vacunatorio VIP. la El vacunatorio corrupción VIP. de gran ¿Sabía que escala. Kicillof tiene un el vacunatorio VIP en la provincia? externo, no. ¿Sabía el, que el Kicillof tuvo un endeudamiento, vacunamiento déjame VIP en la hablar. provincia? No te gusta lo Esa que es la digo, pero corrupción te de estoy mirando a guante los blanco. ojos y Yo te lo voy a también. terminar de Yo también decir. te lo termino de El decir. latrocinio Se afanaron la vacuna de la reiterado, gente. el saqueo 140.000 sostenido, personas se murieron en la recurrente Argentina contra la Argentina. porque se afanaron la vacuna de la Eso gente es para lo que vacunarse más ustedes asco primero. y repudio Para me vacunarse genera. ustedes Lo primero. que han hecho cada Eso vez hicieron. ustedes que gobernaron a lo largo de la historia de nuestro país, saquear y vaciar nuestras riquezas, nuestros salarios, nuestros Pero recursos los que tiran bolsos por arriba de los convenios nuestras son ustedes. reservas del Martín, Banco Fernanda. Central Los que lo y descubrieron dejarnos tirando como bolsos, siempre en la lona Jaime, para que después Vudú, vengamos nosotros Debido, a todos los levantar el condenados país son de las ustedes, ruinas. todos los condenados son Esa ustedes. es la Vamos a verdad. dejarlo Los presidentes de radicales Por caminan con la frente supuesto. alta. ¿Cómo no Nosotros vamos Los a hacer presidentes nosotros? radicales ¿Cómo no vamos a caminan hacer con la frente nosotros los alta. condenados? Bien, ahí siguen, empezaron a la tarde, siguieron acá y van a seguir ahora. Nosotros estamos de a dos voces, nos reencontramos el miércoles próximo y sigue el debate mientras tanto, ¿eh? Ahí está.